tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Vamos a empezar con Ultimátum Noticias correspondiente a este viernes 5 de febrero del 2021. Vamos a presentar en resumen que se han extinguido 3 reconocidas plumas chiapanecas. 3 reconocidos periodistas fallecieron casi uno tras otro. En un periodo de 4 días dejaron de existir nuestros compañeros. Les platicaré rápidamente los nombres de ellos y cuáles eran sus perfiles. Por ejemplo, también platicaremos de una reunión que hubo hoy entre el gobernador del estado y distintos funcionarios estatales y que tiene que ver con la entrega-recepción de los alcaldes del periodo 2018-2021. Han estado muy insistentes las autoridades en ese sentido, pues porque a pesar de las polémicas, de los avances que ha habido en materia de la administración transparente de los recursos públicos, todavía hay alcaldes que se atrasan en la entrega de sus recursos públicos, de sus reportes, que tienen que estar mandando al Congreso del Estado, en donde pues deben mantenerse al corriente del reporte de los gastos del dinero del pueblo, pero todavía no lo cumplen a cabalidad. Hay un procedimiento que señala la ley para la entrega-recepción de los alcaldes que están de salida y los que van a entrar. También hay deficiencias en eso. Bueno, pues de eso le vamos a hablar porque hubo una reunión más el día de hoy, aparte de otras que ya se han estado realizando con anterioridad con el propósito de que se hagan bien las cosas en ese sentido. También le hablaré de otro asalto en la carretera. Resulta que sujetos armados interceptaron a un vehículo, bajaron a sus ocupantes, se llevaron a uno de ellos y hasta ahorita no hay información en respecto de su paradero. Y aquí en Tuxtla Gutiérrez, pues otro suceso de esos que regularmente, no todos los días, ¿verdad?, pero regularmente ocurren y que nos dejan a veces boquiabiertos. Fue un asalto y robo de aproximadamente 1 millón de pesos en efectivo a plena luz del día en un lugar muy transitado de Tuxtla Gutiérrez, y las cosas ahí aparentemente se quedan. Se presume que pudo haber sido un autorrobo, pero bueno, de eso le informaremos entonces en los próximos minutos. También hubo un cierre carretero otra vez en el tramo Xuc, San Cristóbal de las Casas, entre otras cosas. Pero, ¿qué les parece si empezamos con este asunto de la reunión que presidió el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, en donde participó el auditor del estado de Chiapas, Uriel Estrada, y algunos otros funcionarios que están involucrados en estos asuntos, con el objetivo de estar pues propiciando que los presidentes municipales que van a salir y los que van a entrar pues hagan un proceso de entrega-recepción adecuado, que indique precisamente que los alcaldes salientes están entregando cuentas claras y los que lo reciben también lo recepcionen en esas circunstancias, y finalmente se llegue a la conclusión de que la administración de los recursos del pueblo ha sido de manera adecuada. Pero vamos a escuchar justamente lo que pasó el día de hoy en ese contexto. El plan de gobierno estatal y el plan de gobierno nacional se sustenta en la transparencia y rendición de cuentas,
de un manejo serio y responsable de los recursos del pueblo. Esta herramienta que hoy presenta la Auditoría Superior del Estado es una herramienta fundamental que, si ustedes la acatan, facilitará esa entrega y ayudará a los que reciben para que puedan hacer ese trabajo que reclama nuestra ciudadanía. No olvidemos que tenemos una gran responsabilidad, un compromiso enorme con cada uno de los habitantes de los respectivos municipios. Todos los recursos, todos, no son propiedad más que de la soberanía popular, que es el pueblo. Nosotros solo estamos administrando los bienes de la gente, del pueblo, y tenemos la obligación de hacerlo bien. Y por eso esta administración se ha preocupado a través de la auditoría, a través del Congreso, respetando sus funciones, su autonomía, con la libertad de su ejercicio, pero todos tenemos que estar muy pendientes. También es nuestra responsabilidad. Gobierno de Chiapas. Pues ahí está la información que tiene que ver con todo esto que le platicaba yo, pues al inicio del programa Ultimátum Noticias. Es un asunto verdaderamente pues complejo de poder comprender. Ya desde hace mucho tiempo, tal vez 10 o 15 años, las autoridades competentes se han encargado de realizar cursos de capacitación a los alcaldes, a los demás miembros del ayuntamiento, síndico, regidores, tesoreros, pues para que comprendan muy bien qué es lo que debe hacerse en el proceso de la administración de los recursos públicos. La entrega de esos reportes de la cuenta pública de manera trimestral, fueron haciendo ese procedimiento precisamente para que cuando se cumpliera el año ya no fueran tan atrasados, es decir, que fueran más o menos a tiempo en esos reportes y después no tuvieran complicaciones al terminar sus trienios. Pero bueno, ahorita se están haciendo esas reuniones justamente para que quien vaya atrasado, para que quien tenga problemas, lo vaya corrigiendo de una vez. Estamos ya a unos meses solamente de que termine el trienio de los presidentes municipales y puedan entregarle correctamente las cuentas a los que van a recibir. De eso se trata este asunto. Bueno, pues hoy se conmemoró el Día de la Constitución de 1917. Regularmente hay eventos relativos a ese tema. Anteriormente, pues esto incluso se conmemoraba en las escuelas. Era una celebración cívica importante porque se trata de un acontecimiento histórico muy relevante de México. Es la constitución política que está vigente desde 1917 y fue promulgada justamente el 5 de febrero de esa fecha, y cada año pues se hacían estas conmemoraciones. Pero ahora pues ocurren estas celebraciones, estas conmemoraciones en condiciones distintas a las que se daba antes. En primer lugar, porque pues la fecha, esta conmemorativa de manera cívica en las escuelas se había recorrido a los días lunes para hacer los famosos o las famosas semanas largas o fines de semanas largos, con el propósito de promover el turismo, ¿no? Entre distintas partes de la República Mexicana. Y luego entonces, pues el lunes ya es día feriado, en este caso, y la conmemoración es hasta el día de hoy. Segundo punto, pues no hay clases presenciales, por tanto en las escuelas pues ya no se conmemora eso, los días lunes nos olvidamos de que existe esa fecha, y ahora pues solamente son los eventos políticos los que hacen alusión a ese tema. En Querétaro, donde fue promulgada esta Constitución en 1917, pues todos los años hay un evento relevante en donde participan personalidades de la política a nivel nacional, y el día de hoy estuvo allá el presidente del Senado de la República, el chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar. Él pronunció un discurso relativo a ese tema.
e hizo un llamado muy importante, es un llamado a no lucrar con las vacunas ni con la salud de los mexicanos, y pidió a la Fiscalía General de la República aplicar la ley contra quienes se les encuentre realizando ese tipo de actividades. Vamos a escuchar brevemente las palabras del senador Eduardo Ramírez Aguilar. Esta pandemia, en medio de un proceso electoral, debe ser motivo para reflexionar que nadie puede lucrar con la salud de los mexicanos y mexicanas. No puede haber una rentabilidad electoral, porque, ojo, ya se reformó la Constitución. El delito electoral es grave, gravísimo, y quiero aprovechar este espacio para pedirle a la Fiscalía General de la República pueda enviar a territorio nacional y fortalecer a las instituciones del Ministerio Público que derivan de la Fiscalía de Delitos Electorales para que nadie se le vaya a ocurrir lucrar con las vacunas o con lo que es peor, con la salud de México. Con eso no se juega. Es en serio. Hay definiciones claras en nuestra Constitución. Por eso, en este 104 aniversario, nosotros decimos desde el Pacto Federal, fortalezcamos nuestras instituciones. La Constitución es el alma de la patria, es el espíritu de los mexicanos, y vamos a estar siempre presentes para que pueda observarse y cumplirse. Es cuanto. Bien, pasamos a otras cosas. Desafortunadamente fallecieron en los recientes días 3 reconocidos periodistas chiapanecos. Los 3 llevaban pues toda su vida dedicada a la actividad de la comunicación en diversos medios impresos, electrónicos y últimamente en redes sociales. Eran conocidos nuestros, conocidos de esta casa editorial, amigos nuestros, compañeros desde hace mucho tiempo. Los primeros días de este mes de febrero del 2021, pues los vamos a recordar justamente por esa circunstancia lamentable, debido a que fallecieron 3 miembros del gremio periodístico por diversas circunstancias. El martes 2 de febrero dejó de existir de manera repentina y víctima de un paro cardíaco fulminante, se nos informó, el columnista Ericel Hernández Moreno, autor de la columna de Buena Fuente. 2 días después, el jueves 4, fue localizado sin vida en el interior de su domicilio en la Segunda Poniente y 16 Norte de Tuxtla Gutiérrez, Agustín Duvalier Haro, conocido periodista, escritor, poeta y cronista. Don Tincho, así se le conocía, había sufrido una caída que lo dejó convaleciente desde el lunes anterior a su localización y no se sabe con certeza la causa de su fallecimiento. Sin embargo, paramédicos que lo examinaron dijeron que la probable causa de su muerte pudo haber sido un paro cardíaco, porque no presentaba ninguna otra circunstancia su cuerpo al momento en que lo encontraron. Y finalmente, al mediodía de hoy viernes, otra lamentable noticia se difundió rápidamente en las redes sociales. El reconocido columnista Ángel Mario Sherato Flores dejó de existir en la capital chiapaneca. El Chato, como era conocido entre sus amistades, dejó de existir luego de haber perdido la batalla contra una bacteria que afectó en forma severa a sus pulmones. Fue la información que se nos proporcionó precisamente de estos 3 casos lamentables. Nuestras condolencias a sus familiares y a sus demás seres queridos. Que descansen en paz. Y vamos a otras cosas. Sujetos armados asaltaron a un vehículo de 3 toneladas en el tramo
carretero Oxchuc-San Cristóbal de las Casas. El reporte de nuestro corresponsal indica que sujetos encapuchados y fuertemente armados asaltaron a un vehículo de 3 toneladas donde viajaban 2 personas procedentes de Tila cuando circulaban en el tramo carretero entre Oxchuc y San Cristóbal de las Casas. Dicen que tuvieron que disminuir la velocidad porque había unos topes. Ya sabemos que en ese tramo, en esa zona, las carreteras tienen muchos topes. Entonces tuvieron que disminuir la velocidad y eso aprovecharon 4 sujetos que iban encapuchados con armas de alto poder a bordo de un vehículo tipo Tsuru y que pues descendieron del vehículo, realizaron disparos contra la camioneta y luego amagaron a sus ocupantes y se llevaron por la fuerza a su copiloto de nombre Sebastián Hernández. Y hasta ahorita no se sabe nada del paradero de esta persona. Es un tramo muy solitario. Esto ocurrió en la noche, ya tarde de ayer, ya casi a la medianoche. Y bueno, aquí lo único que se nos podría ocurrir agregar es de que pues todas aquellas personas que tienen la necesidad de estar circulando por esos tramos carreteros que lo hagan de día, que no lo hagan de noche, porque se está convirtiendo en un tramo peligroso. Yo creo que no solamente en ese tramo, sino en algunos otros que son muy solitarios, debería procurarse viajar durante el día o en horas de la noche, pero en horas tempranas de la noche, para no ponerse en riesgo de sufrir circunstancias como las que le estoy platicando. Hace algunos días le informamos aquí mismo de que un autobús de pasajeros fue asaltado. Más de 40 pasajeros sufrieron ese asalto y perdieron sus pertenencias porque los asaltantes les quitaron todo lo que llevaban encima, desafortunadamente. Y ya que hablamos de eso, aquí en Tuxtla Gutiérrez, le decía yo al inicio, otro suceso lamentable, sujetos armados a bordo de una motocicleta, amagaron a una persona en la 9ª Sur y calle Pensil de Tuxtla Gutiérrez y le arrebataron $1,000,000 de pesos en efectivo que llevaba consigo. De acuerdo con fuentes oficiales, la víctima de nombre Miguel recibió la cantidad de $1,000,000 de pesos en efectivo en la colonia El Retiro, que está en esa misma zona oriente de Tuxtla Gutiérrez, a escasos metros de una sucursal bancaria, por concepto de pago de una obra, y parte del efectivo serviría también para sufragar la nómina de una constructora. Este muchacho, después de haber recibido ese dinero, se fue a su domicilio y ya en las puertas de su vivienda, la persona fue interceptada por 2 sujetos, quienes iban a bordo de una motocicleta, portando armas de fuego, y con ellas, pues lo amagaron, lo amenazaron de muerte y lo despojaron del efectivo para luego darse a la fuga con rumbo desconocido. Y aquí, pues aunque parezcamos disco rayado, ¿quién le informó a los asaltantes que esta persona llevaba $1,000,000 de pesos en efectivo? ¿Por dónde iba a pasar? ¿A dónde iba? Por ahí me informaron de manera extraoficial que una de las líneas de investigación va dirigida a un posible autorrobo. Pues en primera instancia le decía yo, la primera pregunta es de que cómo se enteraron que llevaba esa cantidad de dinero esta persona. Se supone que en ese momento debe saberlo, si trabaja para una empresa, deben saberlo los directivos de la empresa y la persona que va a retirar el dinero. Y en este caso dice que se lo entregaron afuera de un banco, no se lo entregaron adentro de un banco. Entonces, por ahí va el asunto, deben preguntarle a las personas que sabían de ese intercambio de dinero y pues ellos mismos debieron haber pasado el pitazo, porque no hay otra explicación. Le daremos seguimiento a esta nota. Aquí en Tuxtla Gutiérrez le hemos informado que las autoridades del Ayuntamiento, de la Secretaría de Protección Civil, del Medio Ambiente, del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez han estado realizando diversas acciones con el fin de mitigar los incendios de pastizales que luego se pueden convertir en incendios forestales. ¿Por qué? Porque pues empiezan con una fogata
o a veces quemando basura en los patios, en los lotes baldíos, en las calles, y si no se hace con el debido cuidado, pues el fuego se extiende al pasto que está por ahí cerca, y en temporada de seca pues arde muy fácilmente y regularmente se extiende ese incendio y termina dañando a veces a superficies extensas. Bueno, pues derivado de esas acciones de supervisión que están haciendo las autoridades municipales, resulta que detectaron infraganti a un hombre que estaba realizando quemas en un predio baldío y que amenazaba con extinguirse. Luego entonces fue detenida esta persona porque así lo indica el bando de policía y buen gobierno de la capital chiapaneca, y hay una sanción ahí, en ese caso, de cuando alguien esté realizando quemas en las calles, en las orillas de la ciudad, en los lotes baldíos, de un arresto administrativo de 36 horas inconmutables, dice ahí la disposición. Entonces creo que eso es lo que va a pasar con esta persona. La titular de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, Elizabeth Hernández, dijo que se corroboró un daño a una superficie de aproximadamente 5,000 metros cuadrados. Así que ahí va el asunto. No es solamente la detención de una persona, no es solamente que esté detenida en los separos 36 horas, es un castigo administrativo, en este caso no es penal, es administrativo. El asunto es que eso debería servir de ejemplo para que el resto de los ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez eviten hacer eso, porque de lo que se trata es proteger al medio ambiente de la mejor manera posible. Y ya para terminar, continúan las protestas allá en el municipio de Oxchuc. También le hemos informado, pues de manera frecuente cierran las carreteras en ese tramo Oxchuc-San Cristóbal de las Casas. Desde las 11 de la mañana de hoy viernes, alrededor de 100 indígenas celtales de Oxchuc tomaron la presidencia municipal y otro grupo se fue a bloquear la carretera cerca de la entrada de Oxchuc, pero pues es la que conduce de San Cristóbal a esa zona. De todas maneras es un tramo federal, me estaban indicando, y lo fueron a cerrar. ¿Cuál es el problema? Pues siguen exigiendo el pago de 9,000 pesos de apoyo del Copladén a cada habitante de más de 50 colonias de esa localidad. Pero dicen que el presidente municipal Alfredo Santis Gómez se ha negado a pagar esos apoyos. Seguramente no hay dinero, es mucho dinero, 9,000 pesos a cada uno de los habitantes de más de 50 colonias. Señalaron que la toma del edificio y el bloqueo carretero es como medida de presión para que las autoridades del municipio cumplan con ese pago y les entreguen los proyectos que se han comprometido que les iban a dar desde hace tiempo. Y además de estas dos acciones, la toma de la presidencia y el bloqueo carretero, retuvieron a 2 policías municipales en esa zona. Vaya problema que hay allá en la zona de Oxchuc, que ya lleva mucho tiempo, y lo que están haciendo ahorita es provocar incomodidades a toda la gente que tiene necesidad de transitar por ahí y se encuentra de repente con un bloqueo, y los dejan pasar, pero de vez en cuando, y están boteando, están pidiéndoles dinero para que los dejen pasar a los automovilistas. Pues con eso terminamos este resumen de noticias de este viernes 5 de febrero del 2021. Sigan con la programación de Ultimátum MX. Estaremos subiendo información importante a lo largo del fin de semana. El lunes a las 3 de la tarde le invitamos a escuchar la primera emisión de Ultimátum Noticias con mi compañera Rubí Zúñiga a las 3 de la tarde, y a las 8 de la noche con su servidor Alejandro Moguel. Muchísimas gracias, buenas noches, hasta el lunes.